Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por venir a esta charla y por vuestra acogida aquí en Guatemala. Es un auténtico placer estar y un saludo muy especial a los de los asientos baratos que veo que se han sentado allí al fondo con todos. Aquí no vamos a hacer preguntas, o sea que no hay ningún problema. Muchas gracias además por darme la oportunidad de charlar sobre esta disyuntiva. Estamos hablando de por qué libertad o igualdad, ¿no? Muchas veces, y de hecho cuando publiqué el libro, mucha gente me decía, bueno, ¿y por qué tiene que ser una disyuntiva? ¿Por qué tiene que ser libertad o igualdad? Porque no pueden ser las dos cosas, ¿de acuerdo? Y mi primera respuesta, por supuesto, es que todos lo que buscamos es la libertad, además de una igualdad en cuanto al qué, en cuanto a la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley no es la igualdad ni mucho menos el igualitarismo. ¿Y por qué decimos libertad o igualdad? Fundamentalmente porque cuando nos hablan de igualdad, en realidad lo que nos están hablando es de igualdad de resultados y eso es un desastre. Si nosotros nos damos cuenta de la razón por la que se ha generado en los últimos años un debate sobre el tema de la igualdad y la desigualdad, fundamentalmente lo que tenemos que entender es que muchísimos de los debates vienen porque el debate de la pobreza se ha acabado. Ante la evidencia absolutamente empírica de que el libre comercio, la apertura económica, el capitalismo han sido factores clave para la reducción masiva de la pobreza y factores clave para la mejora de las condiciones de los seres humanos, hasta el punto de, como explico en el libro, este año es el mejor año de la historia de la humanidad. Es el mejor año de la historia de la humanidad en cuanto a personas con acceso a agua potable, en cuanto a mujeres con acceso a educación y a sistema financiero, en cuanto a personas con acceso a bienes y servicios básicos. Es increíble que hemos visto semejante mejora en cuanto a la reducción de la pobreza, que ya la pobreza se considera algo prácticamente residual. Es verdad que son muchas personas, pero en porcentaje es muy pequeño. Hemos visto cómo se ha ido sacando de la pobreza extrema a muchísima población gracias a esa apertura económica. En el momento en el que la evidencia empírica nos refleja que la apertura económica, la libertad y la mejora de las relaciones comerciales entre países soberanos han fortalecido los mecanismos que hacen reducir masivamente la pobreza, el debate se ha movido al de la igualdad y la desigualdad. La desigualdad como gran concepto problemático. Y sin embargo, la desigualdad es parte del progreso. La desigualdad mimética es algo que todos entendemos como algo positivo. ¿Qué es la desigualdad mimética? Yo conozco a una persona de mi entorno familiar, amigos, etcétera, que le tiene éxito, que le está yendo bien, que está trabajando y consiguiendo sus objetivos, que mejora. Y el ejemplo de una persona cercana que consigue esos objetivos me hace a mí también ser más optimista y tomar más oportunidades de cara a mejorar mi posición. La desigualdad mimética es un factor clave en el progreso. La razón por la que remuneramos de manera muy diferente a una persona en un equipo de fútbol que mete más goles que una persona que no lo hace, tiene también una lógica, que es la remuneración directa del proceso de consecución de objetivos y de riqueza de las personas. La desigualdad mimética, por lo tanto, no es negativa. Tampoco es negativo que en una economía haya personas que sean más ricas
siempre que los pobres sean más ricos también. Es decir, nuestro objetivo no debe ser la igualdad, sino el objetivo de que los pobres salgan de la pobreza y sean más ricos. La clase media sea más rica y que luego haya otras personas que también son mucho más ricos, pues no pasa absolutamente nada. También tenemos que entender que cuando hablamos de reducir las desigualdades, el estatismo lo que nos vende es la idea mágica inexistente de que el Estado va a redistribuir mejor la riqueza que la economía de libre mercado y la cooperación libre entre individuos. Para eso nos tiene que vender una falacia. ¿Cuál es la principal falacia? Que el ser humano como individuo, las personas individualmente, en su libre albedrío, son egoístas, malas e insolidarias, que es literalmente falso. Y es tan falso que la evidencia empírica nos muestra que en los momentos de dificultad, en las grandes crisis, en los grandes terremotos, en los grandes eventos que generan dificultades para los ciudadanos, son precisamente los individuos libres de manera solidaria los que reaccionan mejor, no particularmente, en muchos casos, las autoridades. También tenemos que entender que el Estado no es capaz de hacer a la gente más rica. Lo único que puede hacer el Estado, la única manera que tiene el Estado de reducir la desigualdad es haciendo más pobres a los ricos. No tiene la capacidad de hacer rica a una persona. Lo único que puede hacer es empobrecer. Es decir, la igualdad vía imposición estatal solamente se puede conseguir desde la represión y desde el empobrecimiento. No existe la manera en la que el Estado puede fortalecer el crecimiento de las personas, hacerlas más ricas y a la vez reducir esas desigualdades sin la represión. Tenemos que ser conscientes, en cualquier caso, que todo el engranaje que genera la capacidad de mejorar en cuanto a riqueza viene dictado también desde la cooperación individual entre seres humanos libres desde su libre albedrío. Es decir, las mejoras en cuanto a acceso a bienes y servicios no se pueden dar si la sociedad no progresa, y el progreso no existe sin la destrucción creativa y sin la desigualdad. La idea mágica de que el progreso se va a dar sin destrucción creativa y sin aumento de la desigualdad simplemente es una idea de ingeniería social. Y la ingeniería social siempre introduce no solamente la represión y la imposición, sino la frustración. La frustración, ¿por qué? Lo estamos viviendo cada día. Los gobiernos acumulan cada vez más porcentaje de Producto Interior Bruto, de la riqueza generada por los países, cada año más, y sin embargo, no solamente no mejoran la situación relativa de los ciudadanos, sino que la empeoran. Lo estamos viendo, por ejemplo, cómo la renta disponible ajustada por poder adquisitivo de los ciudadanos empeora con la inflación. Y la inflación es una consecuencia directa de las políticas fiscales de aumento constante del gasto y de la burocracia. La idea de que la burocracia va a mejorar la igualdad entre ciudadanos es tan ridícula como darse un paseo por Francia, que es supuestamente el país más igualitario de todos, con un nivel de gasto público sin precedentes, con una cantidad de funcionarios públicos absolutamente brutal. Y sin embargo, no solamente lleva 3 décadas con un crecimiento muy pobre, de hecho con estancamiento, y no solamente lleva desde 1978 sin un presupuesto equilibrado, sino que además
La desigualdad medida por coeficiente de Gini encima va y se mantiene elevada para la ingente cantidad de recursos que están utilizando para, entre comillas, reducirla. Lo que tenemos que darnos cuenta, por lo tanto, es que sí, hay una disyuntiva entre libertad e igualdad. Porque la igualdad ante la ley necesita de un Estado facilitador. Decía el propio Benedicto XVI, que cuando el Estado se convierte en Dios y pretende generar la felicidad para el ser humano, lo que termina convirtiéndose eso es un monstruo que lo que genera es mayor frustración y mayor represión. Al final, lo que tenemos que entender es que el proceso de igualdad no es en cuanto a la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos, sino qué es lo que accede, a qué bienes y servicios acceden esas personas, porque no es lo mismo que una persona rica y una persona pobre, ambas tengan acceso a alimento, vestido, agua potable, casa, etcétera, etcétera, y que la diferencia esté en el precio de ese bien, a que no tenga acceso a ese bien y servicio. Esa es la clave. Es decir, muchas veces se nos habla de la desigualdad desde un punto de vista retorcido, porque al que le interesa es al Estado que se presenta como el gran ecualizador. El gran ecualizador, y lo que genera es la peor desigualdad, que es la desigualdad por adhesión política. Porque claro, todos entendemos que la desigualdad entre un futbolista de un equipo de segunda fila y un Messi, pues es obviamente gigantesca. La entendemos y la entendemos ¿por qué? Porque hay un diferencial de valor añadido y hay un diferencial de demanda de ese servicio o de ese bien que genera esa persona. Bien, ahora, pensad por un momento. ¿Cuál es la mayor desigualdad? ¿Entre el más rico y el más pobre o entre los contribuyentes y los que consumen impuestos? Claro, porque podréis pensar, bueno, es que esta persona es rica y ha conseguido una cantidad de patrimonio muy grande y hay una gran desigualdad entre esa persona y la persona más pobre. ¿Así? La mayor desigualdad no es entre esa persona y la persona más pobre. La mayor desigualdad es entre la persona más pobre y aquella que está cobrando un salario del erario público y de los contribuyentes que no tiene nada que ver ni con el valor añadido, ni con el servicio que presta, ni con su valor como servicio que presta a la comunidad, y muchísimo mayor que la diferencia con el pobre. ¿Entendéis? O sea, ¿qué es más desigual? Una persona que ha conseguido una gran riqueza tras crear una empresa y montar un negocio con unos bienes y servicios que todo el mundo demanda, o una persona que por estar cerca de un partido político gana un salario que es 2 o 3 veces superior al de un autónomo o un periodista o un médico. Esa es la verdadera desigualdad, la desigualdad por adhesión política. Y cuanto más se introduce el aumento masivo del gasto público para, entre comillas, reducir una desigualdad que no daña a la sociedad, lo que se genera es la mayor desigualdad y la que sí daña a la sociedad, que es la desigualdad que hay entre contribuyentes y consumidores de presupuesto y burócratas. Ese es el gran problema de la sociedad. ¿Por qué es problemática la desigualdad por adhesión política? Porque es profundamente injusta. Porque es mucho más injusta la desigualdad entre dos personas, si una persona ha heredado una casa de su familia, mucho menos injusto que la desigualdad que se genera entre una persona que por estar cerca del poder político accede a un puesto de responsabilidad.
Es muchísimo mayor. Y además, muchísimo más peligroso. ¿Por qué? Porque genera un mayor desequilibrio y una mayor penalización a la sociedad. ¿Qué es lo que termina pasando? Que se convierte la sociedad en una sociedad que penaliza al que produce y premia al que malversa o despilfarra el presupuesto público. Claro, cuando nosotros escuchamos que se puede tener cualquier tipo de libertad, pero no necesariamente la libertad económica, es lo que nos llega constantemente por parte del poder político, ¿no? Por libertad, toda la que quieras, puedes hacer lo que te da la gana, pero no libertad económica. No tienes, si ahorras, impuestos, si produces, impuestos, si tienes una herencia, impuestos. O sea, es la erosión constante de elementos que han gravado en impuestos previamente. Bien, ¿cuándo ocurre eso? Lo que está ocurriendo también es que todo el resto de las libertades desaparece igualmente. Claro, la idea de que tú puedes ser libre en todo, menos en libertad económica, es una cosa muy interesante para el poder político. ¿Por qué? Porque crea clientes rehenes. Clientes rehenes. ¿Y qué es un cliente rehén del Estado sino alguien que no se puede quejar cuando el Estado no solamente no le da ni la seguridad, ni la libertad, ni la prosperidad que le promete? Al final, el Estado no es nada más que un ente que consume una riqueza que otros han producido. El Estado lo acordamos entre todos para que facilite, para que sea administrador, para que sea el administrador que nos permita facilitar unas ayudas a las personas más desfavorecidas, absolutamente lógicas, y una serie de elementos que nos permiten cohabitar entre ciudadanos libres y cooperar de manera abierta en un proceso en el que cada uno va escogiendo su camino y va encontrando sus posibilidades para mejorar. Bien. Esa es la función del Estado. En el momento en el que el Estado se planta no como un administrador, sino como un gestor, ya se introduce un enorme problema de desigualdad. ¿Por qué? Porque el Estado no puede gestionar. El Estado no gestiona desde el momento en el que no tiene ningún tipo de penalización por utilizar de manera equivocada el capital. Y además, cuando utiliza o gestiona de manera equivocada el capital, ¿qué es lo que ocurre? Que la única forma de cuadrar las cuentas es vía la represión, es decir, es subirle los impuestos a los ciudadanos o pasarle el impuesto inflacionario o empobrecerlos. Al final, no podemos pensar en un Estado que lo que vaya a generar es una diferencia que nos vaya a enriquecer a todos, por la sencilla razón de que es un agente que consume la riqueza que producen otros. Su objetivo tiene que ser, por lo tanto, facilitar que se genere el máximo nivel de riqueza. Y muchos de vosotros, en los debates, hablaréis de riqueza y la gente os hablará de repartir la riqueza como si la riqueza fuese una torta, un pastel, algo tangible y concreto que alguien va a venir, cortar y repartir. La riqueza no es estática. La riqueza o se crea o se destruye. No es estática. Claro, la razón por la que un activo tiene un valor no es porque lo haya decidido colectivamente o burocráticamente un gobierno, sino ¿por qué? Porque hay alguien que puede comprarlo y lo va a comprar a ese precio después. En el momento en el que eliminas el cálculo económico y en el momento en el que eliminas la apertura económica, la riqueza desaparece, gone. Por ejemplo, ¿os acordáis de la Revolución Francesa?
vamos a quitarle las propiedades a los ricos y a la Iglesia y vamos a repartir con el pueblo. ¿Cuánto vale esa riqueza en el momento en el que se la has quitado a la gente? A la que sea. Nada. ¿Por qué? Porque es invendible. En el momento en el que destruyes la capacidad de mantener tu propiedad, estás destruyendo la capacidad también de incrementar la riqueza, no solamente la tuya, sino de los demás. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que nuestro objetivo a la hora de introducir el debate económico y político en el mundo tiene que ser el de maximizar la libertad. Maximizar la libertad y empezando por la libertad económica. Porque el beneficio que se genera para la sociedad es muchísimo mayor vía libertad económica que vía intervención. No hace falta romperse la cabeza. Miramos la lista de los países más libres, económicamente libres, y resulta que son no solamente los países más prósperos, sino los países con mejores servicios públicos. El Estado solamente administra la riqueza que le llega de los contribuyentes que han producido primero. Si no se crea riqueza, no hay riqueza. No es que si no se crea riqueza, repartes la que queda. Esta idiocia que se está repitiendo en muchos sitios de la teoría del decrecimiento. Vamos a decrecer y entonces nos va a ir a todos mucho mejor. Es decir, vamos a empobrecernos a lo bestia. Porque claro, si tú decreces en los países desarrollados, ¿cuánto decrecen los países en vías de desarrollo? ¿Quién compra las cosas que producen los países en vías de desarrollo? Los países desarrollados. ¿Entendéis? La teoría del decrecimiento es la teoría de la miseria, de generar miseria para todos. Eso sí, igualdad. Ahí, claro. Como decía un debate hace poco que estaba yo con unos defensores del chavismo, decían, bueno, sí, la economía va muy mal, pero se ha reducido la desigualdad. Claro, ha hecho a todos pobres. Enhorabuena. Es muy importante, por lo tanto, recordar constantemente que sí es una disyuntiva libertad o igualdad. Que el igualitarismo no es la igualdad ante la ley, que no existe el concepto falaz de todo el mundo empieza con las mismas cartas en la mesa por una sencilla razón, que el que las está repartiendo no empieza con las mismas cartas en la mesa. Es decir, el que reparte y se lleva la mejor parte. Cuando te están diciendo que hay que quitarle la riqueza a las personas para que empecemos todos desde cero, no estás empezando desde cero, le estás dando al poder político todo eso que está quitando. Es decir, estás creando la mayor y peor desigualdad de todas, que es la desigualdad por adhesión política. Y además desigualdad por adhesión política que siempre termina en represión. Porque cuando tú creas clientes rehenes, empiezas por decirles que, claro, el intervencionismo, el socialismo, a vosotros siempre os llega y os dice dos cosas que empiezan siendo falsas. Uno, peor que como estás hoy no vas a estar. Mentira. Claro. La única manera en la que la gente va a aceptar la idea de la represión como un factor de mejora es si te crees que no vas a estar peor nunca que como estás ahora. Eso es falso. Dos, que lo que no ha funcionado nunca va a funcionar ahora si lo hace otra persona. Porque no es un problema de quién, es un problema de qué, es un problema de la receta. Si nosotros vemos la evolución de las sociedades, no es ninguna sorpresa que ante el aumento masivo del gasto público para, entre comillas, reducir la desigualdad, ante el aumento masivo de los estímulos monetarios y fiscales para reducir la desigualdad, ¿qué es lo que está pasando? Que se está destruyendo la clase media. Que la clase media en la mayoría de los países desarrollados y en la mayoría de los países en vías de desarrollo está perdiendo masivamente poder adquisitivo vía la inflación,
Suben los salarios nominales, pero suben menos que la inflación, es decir, bajan los salarios. Y la clase media, que ahorra ¿en qué? En depósitos, sus depósitos valen menos. Imprimir dinero para el pueblo es empobrecer a la gente. Es literalmente venderle a la gente que llenando un contenedor de leche con agua tienes más leche. No, tienes una porquería medio blanca. Lo importante aquí, por lo tanto, que tenemos que darnos cuenta es que las políticas de igualitarismo hoy han hecho exactamente lo contrario a lo que pretendían conseguir. No solamente han empeorado la posición de la clase media con la inflación y también con los impuestos, porque claro, a la clase media en todos los países de nuestro entorno se le engaña con el siguiente concepto. No te preocupes, eso que dice Daniel son todo tonterías porque nosotros les vamos a subir los impuestos solamente a los ricos y los ricos lo van a pagar todo. El mayor engaño y la mayor tontería que se ha dicho nunca. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Uno, los ingresos fiscales son cíclicos, sean de los ricos o de los pobres, me da exactamente igual. Y por lo tanto, como el gasto público es anual y consolidado, los déficits siempre los paga la clase media vía mayor inflación, mayores impuestos indirectos, mayores impuestos directos o mayor paro, las tres cosas a la vez. Esta es la clave. La clave es que no existe ninguna manera en la que aumentas constantemente los desequilibrios fiscales y el gasto público orientado a la gran mayoría de la población y que eso lo financie el 1%, el 0,1% de la población. Es imposible. Es imposible. Luego se llevan las manos a la cabeza. Porque se dan cuenta, no puede ser. Nos dijeron que lo iban a pagar todos los ricos y resulta que lo estamos pagando nosotros. Como siempre. Como siempre. Al final lo que tenemos que entender es que ninguna sociedad ha prosperado haciendo más pobres a los ricos y nunca ha hecho más ricos a los pobres haciendo más pobres a los ricos. Jamás. Jamás. Y en el momento en el que introduces la destrucción de la riqueza como un concepto de redistribución, ni redistribuyes ni mejoras la posición de los pobres. Pero vosotros pensaréis, ¿y cómo puede ser esto? Sí, entonces, si no funciona, ¿por qué lo hacen? Porque se crean clientes rehenes. Porque cuanto más reduces el poder adquisitivo de la clase media, cuanto más pobres haces, más gente dependiente del Estado hay, que además, al no tener libertad económica, tienen la enorme ventaja para el Estado de no poder quejarse. Porque la libertad económica lo que te da es la capacidad de poner los puntos sobre las íes y exigir a los gobiernos. En el momento en el que destruyes la libertad económica, no estás acabando con los ricos, estás acabando con la clase media, que son precisamente los que tienen la capacidad de ahorrar un poco y de salir y de fortalecer su posición de cara a los siguientes años y pasarle un poco de lo que han ahorrado a los hijos. Desafortunadamente, el proceso en el que estamos viviendo solamente tiene un sentido. Desafortunadamente el sentido es el del intervencionismo constante, la penalización del ahorro. Y cuando se penaliza el ahorro y se penaliza la inversión no es una sorpresa, cae por debajo de la depreciación y el ahorro también. Y la sociedad no progresa desde el gasto y desde la deuda, la sociedad progresa desde la inversión y desde el ahorro prudente. Y la inversión y el ahorro prudente no lo genera el Estado. El Estado consume riqueza, no la genera. Por lo tanto, sí, libertad o igualdad, es absolutamente clave defender
la libertad por encima de todo, porque sin libertad y sin libertad económica no hay igualdad ante la ley, no hay ningún tipo de capacidad de redistribución y, desde luego, lo que sí hay es empobrecimiento generalizado. Muchísimas gracias a todos.